Sánchez, que forma parte do equipo da biblioteca, pero é a coordinadora aquí. Vale? Dicimos que están no plan desde os seus inicios e que recibiron, pois, bueno, é unha biblioteca que ten moitos premios, foi moi premiada. Ten 2 premios de innovación educativa, no ano 2004 e outro no 2008, un premio nacional para mellorar a innovación de bibliotecas escolares no ano 2005 e nese mesmo ano tamén recibiron o premio da Federación de Libreiros de Galicia. Vale, e hoxe vamos a contar un pouco como foi a súa trayectoria e titula a experiencia unha viaxe entre a biblioteca e a Eso xa comentas. ¿Esperamos un poco más o empezamos ya? Empezamos. A ver, lo que mirad, nosotros trabajamos en un centro de secundaria en Pontevedra, es un centro del centro de la ciudad y como todos los centros de las características, bueno, tienen un profesorado de una edad ya y un alumnado cada vez es más variado, pero hasta este momento bastante uniforme, aunque ahora ya no lo está. Entonces, formamos parte de la red que aquí en Galicia se llama Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares, desde hace 6 años o 7, y este año empezamos a formar parte de un proyecto, una iniciativa que Galicia se conoce como Avalar, que consiste en la dotación de ordenadores al alumnado de primero y segundo de ESO. Bien, esos ordenadores llegaron ayer, yo creo, ¿no? Ayer. 220 ordenadores, todas las instalaciones en el centro y sin instalar, pero bueno, los tenemos ya ahí. Yo no voy a hablar de nada relativo a la biblioteca, que no sean los proyectos conjuntos contigo. Voy a olvidar todos los demás temas para centrarnos en eso nada más. Bien es cierto que llevamos trabajando en una línea determinada desde hace ya 6 años o por ahí, pero evidentemente los libros del plan Avalar, porque hay más compañeros que están trabajando en esta misma línea, pero hay un colectivo grande del centro que, bueno, en su relación con las nuevas tecnologías es relativo. Entonces, ahora mismo, sí es cierto que hay en el centro cierta inquietud, porque están los ordenadores allí, hay que empezar a trabajar con ellos, y los niveles de competencia del profesorado son muy diversos, ¿vale? Entonces, sí nos pide bastante preparados dentro de la biblioteca escolar, pensamos. De hecho, el proyecto de formación en el centro lo vamos a subir conjuntamente ella y yo, aunque eso evidentemente recae sobre ella la pobre, pero bueno, le echaremos una mano. Y lo queremos hacer, además, hemos renunciado a la docencia externa, no por vanidad, porque hay un montón de cosas que no sabemos, pero sí queremos aprovechar todos estos años que hemos estado trabajando en una determinada línea para, porque nos interesa hacer una serie de reflexiones sobre las nuevas tecnologías. Cosas que hemos aprendido, cosas que nos han pasado y a ver, ¿cómo diría yo? ¿Cómo inciden en los procesos de aprendizaje? ¿Vale? Pues, nos da la sensación que a veces dejamos cosas reflexionadas a medias, porque a nosotros nos ha pasado, ¿no? Entonces, simplemente vamos a hacer un recorrido por los proyectos que más nos gustan o que más nos han enseñado, intentando no ser demasiado aburridas ni prolijas, y a ver si somos capaces de dejar ver lo que hay detrás de cada uno, ¿vale? Entonces, al lado de cada uno de estos proyectos hemos hecho una especie de fichas porque entendemos que, a ver, las herramientas que se utilizan conllevan una serie de incidencias, ¿no? Y no es lo mismo utilizar unas que otras, suceden cosas diferentes cuando usamos unas y cuando usamos otras. A veces no va en proporción directa una herramienta con los requerimientos que tú le puedes sacar. Y entonces todas estas cosas eran que queríamos comentarles.
Nuestro primer proyecto, una de las que fue premiado hace un montón de tiempo ya, era este que os va a enseñar ahora del tipo de proceso. Simplemente vamos a entrar en él. Era un proyecto que hicimos entre un grupo de profesores, hace como 6 años ya ahora. Se llamaba Mujeres, Libros, Internet y está hecho en una página Dreamweaver, no sé, es una página estática, no sé si conocéis el soporte. Y entonces, bueno, ni os lo vamos a enseñar ni nada, ¿vale? Simplemente era para que vierais algo súper elaborado que me llevó 2 años de trabajo. Tiene un contenido que, bueno, que sigue siendo vigente de alguna manera. Pero, ¿qué pasa si tú entras ahí y ves eso? Como alumno, como usuario de eso. Pues pasa, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos. Después de todo el trabajo que nos dio organizar eso, ya digo, es una variedad, de hecho lo hicimos profesamente que hacerlo y nos sigue encantando haberlo hecho. Pero evidentemente, si nosotros vamos a ver la rentabilidad que sacamos a todo ese trabajo hecho en este soporte, pues nos dimos cuenta que o bien lo monitorizábamos nosotros, éramos las que lo habíamos hecho, si lo usaba otra gente le sacaba muchísimo partido, si lo veía un alumno, pues vale, lo veía, no puedo entenderlo, pero no había ni había intervenido en el proceso. Todo el mundo decía que había sido muy creativo, muy bien, pero como ellos no participaron, la creatividad, evidentemente, la ponía el docente que lo hizo, no la persona que lo recibe. ¿Qué más? No tiene ningún tipo de retroalimentación. O sea, si tú vas y lo ves y lo estás interpretando todo horriblemente mal, nada ahí te dice que tú lo estás interpretando horriblemente mal. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, si tú las pones en una balanza, después del tiempo que se le ha llevado a hacerlo, pues yo no digo que sí, que no, simplemente es algo a valorar. Que a lo mejor, otra cosa era los requerimientos técnicos que exige hacer eso, que no están al alcance de cualquiera. Hombre, si te pones, sí, evidentemente no somos super nadie, ¿no? Porque nos llevó ya un tiempo a hacernos una herramienta y aprender a manejarla, y maquetar, y el color, y el patatín, las animaciones, las frases, ¿verdad? Para luego, ¿sabes? A ver, ¿cómo influye esto en el proceso de aprendizaje? ¿Qué capacidad transformadora tiene? Eso es lo que queremos que valoréis cuando utilicéis algún tipo de herramienta de este tipo, ¿vale? Lo sabéis ya entonces esto. Ya hago lo que decir algo. Entonces, demos la ficha esa y de la otra, pero yo lo voy a ver ahí. Vamos a ver. A ver, vamos a clasificar toda nuestra trayectoria como si dijésemos en 3 pasos. Unos a los que llamamos metodología transmisiva, que es el primer intento que os acabamos de explicar. Otra, que son metodologías interactivas, que solo también nos vamos a traer un ejemplo. Y otra, que son metodologías colaborativas de las que extraemos varios ejemplos. Entonces, resumiendo mucho, las metodologías transmisivas encontrábamos unas ventajas. Por fin teníamos los documentos organizados y disponibles para el alumnado en cualquier momento, puesto que estaban en red, estaban organizados y además tenían una configuración de hipertextualidad, vamos, lo típico que nos ofrece la red, ¿no? Y estaba en ese sentido. ¿Cuáles son los inconvenientes? Ya los he escuchado: nula interactividad, interés muy limitado, porque una falta importante de implicación y de ello plantadas y muy implicadas. Carencia de retroalimentación, que también comentó, y un desarrollo de la capacidad creativa solo en docente. Nosotros aprendimos mucho hasta creamos alguna cosa decentilla, no sé si a algunos os gusta más o menos, pero nosotros. Vale. Entonces, pasaremos a una segunda etapa, que es lo que habíamos llamado metodologías interactivas, ¿vale? Entonces, en estas metodologías interactivas, pues ya existe una retroalimentación sobre todos estos contenidos y materiales educativos hechos con una herramienta de autor, que todos conocemos, ¿no? Pues todas estas herramientas en la cual
el alumnado, entra, tiene los materiales muy bien organizados, puede ver si lo está entendiendo bien o mal, porque tiene siempre la mitad de retroalimentación. Y entonces eso, bien, ¿no? Bien. ¿Qué desventajas tiene? Es legible, es ahí esto. ¿Lo ves? Bueno, pues pone entonces, ya pone retroalimentación en ventajas. Interactividad, de alguna manera ya pueden dialogar con aquella cosa. Organización de materiales, está todo organizado, para estudiar vocabulario, para algunas cosas además viene muy bien, pero, a ver, que no estamos desmereciendo nada, ¿no? De hecho, ya dejo alguna de las que se nos usaron. Disponibilidad, pues claro, que vaya organizadito bien, el no va y el todo utiliza. Pero, a ver, autogestión. ¿Cómo ha contribuido ese alumno, esa alumna, a la creación de esos materiales? En absoluto. No ha colaborado nada. Yo se los presento hechos y terminados ya. Automatización excesiva. Yo siempre, como usuaria, es la sensación que tengo cuando uso estas herramientas, que las automatizas rápidamente, ¿no? Y desarrollo una vez más de capacidad creativa solo los docentes, una vez más, ¿no? Porque el docente pues, lo hace, pero evidentemente el alumno no. Entonces, se me ha olvidado una cosa antes, pero lo tengo que hacer, lo de enseñar antes. Bueno, esto. Antes, pero bueno, no vamos a hacer eso. Esto, os cuento nada más. Sí. Y una diapositiva. Sí, se nos, desde orientación querían preparar, y aparte también para un grupo de trabajo, un sobre y querían preparar un plan de acogida. Entonces, una de las cosas que suele ocurrir, independientemente de que los chicos y las chicas que llegan sean o no sean de la ciudad, o sean de culturas, pues centros son desconocidos. Los niños que llegan a un instituto en primero de dos. Entonces, lo que hacíamos era intentar mostrarles el instituto, pero, a ver, sobre todo no el instituto físico, sino el instituto, digamos, como organización, ¿no? Que funcione, como jefe de estudios, que tienen que hacer, si les pasa algo, a quién tienen que acudir, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es? Get around, I get around, yeah, get around, round, round, get around, I get around, I get around. Entonces ahí veis, ahí está tomado un documento, adaptado, ellos van completando el texto de la función del director. Es un paseo por todos los centros y verás por todo el centro, conserje, personal de secretaría, dar 3 o 4 viñetas que vean y ya está. Por sus funciones, ¿no? A ver, todos tienen una parte, ¿no? La que se da así como un flash casi cómico, de cómic, perdón, y una parte interactiva en donde completan una frase con algo de la misma. Luego al final en los ejercicios. Eso es bueno. Voy a saltar unas cuantas solo para que veáis un poco las reseñas. Veis que está normalización lingüística, o sea, todos los elementos que tienen algo aquí, ¿no? Perdón. TICS, todo, biblioteca, por supuesto. Todo, estoy intentando llegar al final. Los conserjes, personal de limpieza, Cafetería. Y entonces, bueno, se dicen nada, 4 cosas del instituto y después hay alguna cosa más, o sea, alguna información más y después atopa, traduce, pues si no entiende fuera. Encuentra nombres en esta sopa de letras, se trata de que, a ver, sabemos siquiera los nombres de nuestros tutores. Es que a veces los chavales no saben cuando le tienen que traspasar a sus padres y quién es mi profe o mi tutor de historia, ¿no? Y eran cosas de ese tipo. ¿Cuál es el nombre? ¿Sabes del jefe de estudios? Ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, no sé muy bien cuándo remata el plazo de matrícula. Entonces lo tienes que emparejar. ¿A quién le pregunto? Mi madre me va a avisar para ir al médico. ¿Qué tengo que hacer? No se trataba de ir emparejando una cosa con la otra. Bueno, no sé ni hacerlo. Sí,
es tratar de llevarlo, Sí, es llevarlo, pero bueno. Este trabajo tiene una portada espantosa, aquí me acuerdo porque me acuerdo. O sea, y se trataba de problemas habituales de lucha. Y como esto, pues hay varias cosas por aquí. Sí, lo además se complementa con una tarea. Tiene usted una serie de historias más aparte de esto, ¿no? Pero fue un documento que yo, sinceramente, yo cuando aprendí a hacer LIM me encantó. O sea, me resultó un puntazo. Y entonces le estudió, por ejemplo, el programa. Me llevó muchísimo tiempo aprender para el rendimiento que le sacaba. Pero bueno, descubrimos esto y esto sí lo ¿no? Entonces, bueno, vuelvo un momento atrás a las que llamamos metodologías transmisivas, porque se nos ocurrió que en todo esto que hemos dicho de desventaja de este tipo de herramientas, cambiaba sustancialmente si en vez de hacerlas nosotros, las hacían ellos. Vale, entonces, se nos ocurrió que, por ejemplo, entonces tenemos en la sección de la biblioteca, pedimos colaboración a un grupo de alumnado y entonces ellos hicieron estos pequeños libritos, ¿no? Están hechos con ISU, no sé si pueden hacer la herramienta. Entonces ahí ellos hicieron esto, lo maquetaron ellos, buscaron contenidos y los subimos a la red del centro para disposición de todos los usuarios del centro. Hay, estas dos me parece que una era en seguridad en la red y otra era cómo hacer una presentación con diapositivas, que no sea un torso de PowerPoint, ¿no? Ellos investigaron, llegaron a sus conclusiones, hicieron ese documento, buscaron las imágenes, lo maquetaron, aprendieron a maquetar y lo hicieron con grupos y una vez que estuvo terminado se subió. Entonces ya le vimos como más utilidad, porque realmente había unos grupos de personas ahí implicadas en un proceso de creación que no éramos los docentes, ¿vale? En todo caso, por ejemplo, en esto no se trata de decir, de explicar el PowerPoint, sino qué cosas se deben o no se deben de hacer. Por ejemplo, no hay que sobrecargar imágenes, las imágenes tienen que significar algo, no era, digamos, un tutorial, ¿vale? Bien. Entonces, pasamos porque tampoco merece, ¿no? No, pasamos, es otra cosa. Entonces, otro proyecto, ¿no? Ves que vamos dando pasitos hacia adelante. Esto ya todo lo que vais a ver ahora solo de la última etapa, por decirlo así, ¿no? Entraríamos en lo que llamamos metodologías colaborativas. Entonces, en estos proyectos que vais a ver ahora, ya nosotros por lo menos sentimos que habíamos dado un pequeño salto adelante, porque hasta ahora quien creaba éramos nosotros, pero nos sentíamos ya con cierta fuerza, ¿no? Para empezar a trabajar con alumnado e implicar en todos estos procesos de creación. Si os parece, dejamos para el final un poco, incluso si podemos debatir un poquito, porque os vamos a mostrar la parte buena, o sea, pero no porque queramos omitir las partes negativas o críticas, las dejamos para el final y al final lo discutimos un poco, las partes críticas entre los casos. Entonces seleccionamos uno, o sea, tenemos algunos más, pero hemos seleccionado, y los paso muy rápidamente, hemos seleccionado 4, creo. Uno, ¿por qué? Porque fue un proyecto expandido. Hacer proyectos de forma colaborativa con chavales es más o menos fácil, una locura decir más o menos fácil, pero si los pierdo a todo el nivel de primero de la ESO, 103 alumnos, la complicación de la colaboración es enorme. Hemos escogido este porque nos parecía que hablar de bibliotecas era una manera diferente de entender los planes de lectura. Hemos escogido uno que a lo mejor no es el más vistoso, pero nos parece que tiene verdaderamente calidad. Este, porque es en el que estamos ahora, y no sé si me queda alguna cosa. No. Bueno, pues mira, alguna más queda. Tenemos empezamos por la reflexión de los módulos. Este que tenéis aquí, es una pequeña selección hecho. Está dirigido a niños primero de la ESO. 12 años, pues ya sabes todos, ¿no?
detrayendo horas a algunos compañeros que nos la ceden. Es una actuación que llevamos las dos conjuntamente con ellos, bajan a la biblioteca y les sometemos a sesiones conjuntas entre las dos durante todo el curso. 2 veces al mes, 3 veces, depende de lo que estemos haciendo. No tenemos absolutamente ningún problema con los compañeros con las series muy gustosas profesoras y bajan con los niños, digo bajan por el que estamos, a esas sesiones. ¿Qué hacemos en ella? Pues hacemos un poco de todo, desde sesiones de formación de usuarios, de la biblioteca, hasta, de alguna manera, crear un espacio que se dé al aula, porque una de las cosas que me gustan de las nuevas tecnologías es que rompe espacios, ¿no? Y los expande. Y también ayudarles en algo que nosotros entendemos que está pasando y que es ciertamente preocupante, que es su falta de atención, su falta de concentración en muchas ocasiones, la escasa producción que ellos tienen de cara a los demás, cuando intervienen en un foro, por ejemplo, pues detectamos que van muy a prisa, que dicen cosas sin pensar, que de alguna manera se atropellan, que no se escuchan unos a otros. Estamos teniendo unos perfiles de alumnado muy compulsivos a la hora de intervenir. No sé si a vosotros os pasa o no, nosotros hemos detectado de todas maneras eso, hasta un nivel muy preocupante. O sea, ¿qué hacemos entonces para mejorar esto? Bueno, pues creamos este espacio, que llamamos recurso, que es una especie de rinconcitos, ¿no? Y se les damos las herramientas para que ellos entren. Trabajamos en una plataforma que se llama Moodle, ahora virtual, no sé si la conocéis, y entonces pues trabajamos ahí. Entonces, baja un poco, les creamos para empezar, les decimos que les vamos a abrir 2 foros. Un foro que llamamos normal, y otro foro que llamamos slow foro, un poco siguiendo los movimientos, blog, también moda, para que ellos ya vean la palabra blog y digan, bueno, aquí tengo que pensar un poco más lo que digo. Entonces les decimos que el slow foro es para reflexiones con más de peso, para gente que tiene un momento para pararse y hablar de un tema que les gusta, etcétera, etcétera. En este momento, eso es el del año pasado, es el segundo año que hacemos esta iniciativa. En este momento, a los niños de este año, a los niños de este año, le hemos cerrado momentáneamente el foro normal porque nos desbordaba ya. O sea, teníamos 80 o 90 mensajes diarios que teníamos que ver que no decían nada. Solo, hola, por Dios, qué guay, por Dios, mola, no. Y temas de la contundencia de qué chuche os gusta más. Sí. Entonces nosotros le tenemos, previamente hacemos un tutorial de cómo se gestiona un foro, qué es un foro, cómo te vas a afrontar en un foro, porque luego cuando ellos van avanzando en el centro, los profesores usan el algoritmo y abren foros de debate. Y tú no puedes ir a un foro diciendo chorradas, tienes que pensar, porque en algunos casos es una herramienta académica y alguien los tiene que formar. Entonces hemos decidido formarles nosotros. Entonces, entre las risas y las risas, ellos van aprendiendo que cuando se hace un debate, pues tiene que ser un debate con sentido. Entonces, entra el unido del foro normal, por ejemplo, ahí entra, bueno, en colaboración todo el mundo, o sea, son hilos superactivos. Son hilos, por ejemplo, con este cantante, según que nos gusta, son 71. Entonces, entra, por ejemplo, los viajes que hicimos, por ejemplo, les enseñamos a tratar un poquito de imágenes, a subir las imágenes, ¿no? A reducirles el tamaño y tal. Entonces, pues aprovechamos que alguien dice, sube Barcelona, metemos enlaces a una página para que ellos vayan viendo. Alguien dice, la puerta de Brandenburgo, pues nada, pues rápidamente podemos a lo mejor bajar, ya ves esta fotograma, la puerta de Brandenburgo, tal, para que ellos de alguna manera, ¿sabes? Pues de alguna forma implementar un poco toda esa información. O sea, a partir de lo que ellos A partir de lo que ellos hacen, a veces es poco más o menos la chuche y ir subiendo un nivelito si podemos. Entonces, bueno, pues hay miles de temas, ya ves, muchas intervenciones, ¿no? Y un poco, pues, ellos entran, ven, tal. Este ya digo que es el del año pasado. Y luego en el blog foro, pues, por ejemplo, le damos un segundo solo. Pues el año pasado, por ejemplo, al hilo de un vídeo de mucha menos gente, porque ellos prefieren el otro, evidentemente. Entonces, pues,
alguien se anima, pues hicimos una pequeña reflexión sobre publicidad, porque alguien subió un anuncio del último vídeo de Lady Gaga, entonces le decimos, bueno, pues mira, a ver, no es muy bonito el vídeo, pero hace papel adopta la señora que aparece en Bad Romance, o sea, ¿a ti te gusta que aparezca una señora protegida por el suelo siendo pataleada y no sé qué? Sí o no, pero piensa que hay un mensaje detrás de cada campaña publicitaria, reflexiona, en fin, era un poco así una cosa como con un poco más de nivel y más pausada, ¿no? Es que fue curioso porque empezamos, pues eso, no sabíamos lo que iba a dar de sí, y la verdad es que casi llegó a reflexiones en donde a nivel sí que fueron un poquito más interesantes. Bien. O sea, los juegos bien tratados dan bastante juego, ya no sabía lo que pasa, que cuando se estandarizan y son 100 alumnos, se lo aprendieron, ¿no? O sea, se vieron unos a otros y bueno. Luego, otra cosa que hicimos también con ellos fue abrirles una cuenta en la herramienta esta que se llama Bitstrips, no sé si lo conocéis. Es una herramienta para hacer cómics online, en línea, vaya. Y entonces, aparte tiene una opción edu, ¿no? Que te hace como una especie de te da un espacio en la propia herramienta en la cual el profesor monitoriza los cómics que los niños hacen hasta que los terminan. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, el profe ve el proceso, no lo ve solo terminado. Es capaz de seguir todo ese proceso y si el niño del cómic lo hace mal o tal, le dan un mensaje y dice, pues mira, cambia esa viñeta, que no me gusta, o esa palabra está mal escrita. Eso lo hicimos en colaboración con el departamento de Gallego y les encantó. Tenía que hacer cada uno de estos cómics, bueno, voy a pasar el curso muy rápido, fijaros. Hay 100, Hay 100 cómics aquí y cada uno de ellos es de un alumno. Incluso algunos, pues no el tema era algo pasó en el instituto y cada uno, evidentemente lo que más ponían era profes que explotaban. Bitstrips. B-I-T. Espera. Sí, la verdad. Sí. B-I-T. Bueno, no sé, no podemos escribir. No, pero espera, que está aquí. Ah, sí. No. Bueno, ahora la enseñamos. Al final, abrimos, como tenemos conexión con internet, pues claro. Fue genial, de verdad. Fue. Y es así. Bitstrips for Schools. Os dejaron una cuenta gratis un mes y nosotros en el mes hicimos otra actividad, luego ya pasamos y no. Este año vamos a parar, ¿no? Porque nos encantó y lo vamos a hacer. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues mirad, tiene una ventaja muy evidente y es que el alumnado baja por sus profes. Como estamos en horas de compañeros, bajan los compañeros ven lo que hacemos con ellos. Entonces, pues me gusta, yo podría hacer un cómic para tal. Si ellos se animan a trabajar así, el alumnado ya sabe manejar la herramienta, porque nosotros lo hemos enseñado. Entonces, a lo mejor tú te atreves más a hacerlo si los alumnos y tus alumnas ya saben cómo funciona, pues si les tengo que enseñarlo, ¿no? Entonces, fijaros en algunos, a ver, evidentemente lo hacen chavales, tampoco podemos pedir mucho. Pero fijaros lo que hizo este. Este, por ejemplo, metió fotos reales y le metió los personajes encima. O sea, pues ya... Bueno, pues tampoco son... Insisto, niños de primero. Y estaba buscando si veía alguno... Nada, si quería hablar. Entonces, nada, yo ya digo, yo bastante el juego y este año, pues bueno, nos estamos planteando hacer la actividad con algún compañero que se nos puede interesar en hacer algo con esta herramienta, ¿no? Pero ellos lo pasaron muy bien, fue un proceso de creación colectiva, ¿no? Y tener en cuenta que es una actividad no puntuada, O sea, nadie puntuó para hacer esto, hicieron el cómics. Yo creo que no somos sus profesoras, además, no tenían que hacernos la pelota para nada, o sea, y realmente yo creo que lo pasaron bien y les ayudó, además, a pues un poco distribuir el espacio de la viñeta, a elaborar bien el mensaje, etc. Se construía su propio avatar. Este, por ejemplo, es el conjunto de los avatares de su clase. O sea, todos estos personajes, cada personaje se lo crea, desde el color de ojos a la forma de la cara.
bueno, pues, tampoco son ninguna maravilla, están creados por ellos. Bueno, entonces, de ahí, bueno, ahí está metido también el rotello, eso que vimos, el paseíto por el instituto, con un concurso, con alguna actividad, aparte de la que habéis visto en la propia herramienta, hay un documento con preguntas. Y entonces nada, la última actividad que hicimos fue, les enseñamos también, les enseñamos el manejo de esta herramienta, del slide. No sé si lo conocéis o no. No existe. Bueno, da igual, pero hay otras parecidas, ¿sabes? Hay parecidas, hay un montón. Entonces, las presentaciones están en línea, se abrieron una cuenta y las hicieron. Y bueno, esto fue ya al final del curso y ya la verdad que los teníamos en el bolsillo. Lo del slide, que a mí particularmente no me entusiasme, bueno, yo estaba todo el día haciendo, ¿cuántas tenemos? Más de 100, o sea, hicieron de todo, de mascota, de gominola, de futbolistas, por la primera obra que hizo, es la primera porque se llama Adiós, Dios, adiós Fonte, que es el poema así, que eligió este niño, que a mí no es para nada que más me guste, además me parece que ya está demasiado un poco desgastadillo, pero bueno, él decidió utilizar este poema, el poema. Entonces lo hizo, le hizo fotos, le fue poniendo el texto por abajo. Y ya digo, o sea, esto va a ser el super libre, por lo cual, pues, a ver, una presentación en slide no es nada. La cuestión es que la presentación en slide la hace el niño. Claro. Y resulta que después sirvió para que los profesores de ciencias, de literatura, por ejemplo, pues la reutilizaran pues, para simplificar pues, las distintas lecturas que estaban haciendo. Pero no nos estamos descubriendo nada nuevo, más allá de deciros esto, que si lo hacemos nosotros es una auténtica chorrada, cuando lo construyen ellos y van buscando eso que es adiós ríos, adiós peces, adiós Niquerruña, adiós tal, y están buscando las imágenes, la perspectiva ha cambiado, nada más. Y hay alguna, o sea, no podemos dispararnos enseñando, porque no carece de sentido, pero de verdad que hay alguna, pues precisamente esta, curiosa, incluso estéticamente, y de contenido. Esas tienen cosas muy buenas, ¿eh? Sí, bueno, ya, pero tampoco... fijaros que esto, el tema, nadie dijo que hiciera una sobre Alejandro Magno, ¿no? La hice sobre Alejandro Magno y se montó esta discusión ahora porque la acabo de ver y os la pongo muy brevemente, lo cual, aquí es una tontería, pero a ver. Sí, los temas eran de Magnic Park, ¿no? O sea, sí, había una que era tipos de balones y pelotas de deporte, esta Citarna Carrera, pero ves, se monta esto con el mapa, no sé qué, bueno, nadie le había pedido que hiciera semejante cosa, era todo muy lúdico y al final pues se hizo esto. Bien, pasemos a... os quiero decir que si tenéis todo, tenéis acceso, vosotros vecinos, está todo en la página del centro. y Se hace de absoluto, que se ve más cosas, venga, por lo que... Bien. Seguimos entonces hablando hemos hablado de refuncho. Así por encima, esta actividad fue evaluada de forma anónima por nosotros hacia ellos. Nunca pusimos notas, nunca les dimos clase, les pasamos un formulario de la plataforma esta mundo de los de la democracia que tiene forma de hacer encuestas. No vamos a entrar en la encuesta, fue el 96% de los 103 alumnos dijeron que por favor querían volver a repetir la actividad en segundo de la ESO. O sea, realmente nos gustó porque a ellos lo pasaron bien y todos decían que lo habían pasado muy bien y habían aprendido un montón de cosas. No sé si ya verdad o no, pero... Ninguna de las dos daba clase, o sea que no teníamos que hacer nada. Bien, pues pasamos entonces, vamos muy atropelladas, ¿no? Pero bueno, simplemente daros unas cuantas pinceladas, no podemos tampoco hacer más nada. Entonces, pasamos entonces a que cuéntanos un poco lo de ser aquí. Vamos a ver, fijaros, seguimos dentro de colaborativa y hemos hablado de esto y ahora vamos a hablar de esto. Esto fue realizado para seguir el plan lector con alumnos de primero de
y en la clase de filosofía. A ver, leer filosofía pues ya es un poquito más difícil. Y es un poquito más difícil aunque lo que le estés eligiendo sea una obra de teatro, porque tú le vas a pedir que extraiga unas conclusiones que van mucho más allá de que te haga un buen resumen del argumento. Os cuento un poquito el proceso. Esto fue lo que se subió después al blog y espera porque los tengo aquí cargados. Esto al blog de Mesturas, que es el blog de la biblioteca, después se subió un resumen de la actividad. Y ahora os cuento un poquito esa actividad. Espera que la luz aquí. Creo que es este. Sí. Vamos a ver, os cuento. Esto es un blog. Y nos hay herramienta todo, Gloster se llama, blog, ¿vale? A ver, lo pone arriba. Los Teredus está realizado también con esta versión. Las versiones están muy bien porque te dan funcionalidades que la versión normal como usuario no tiene, ¿vale? Entonces está muy bien porque permite la monitorización. Si tú te abres una cuenta como usuario nada más, nadie tiene acceso a ella hasta que tú presentas el producto terminado. Pero si accedes a una versión de Google, el docente monitoriza. Te deja ver la herramienta que está utilizando el alumno, ¿vale? A ver, pues muy brevemente. Yo no sé si conocéis una obra de Sartre que fue representada alguna vez, pero no es una obra excesivamente fácil para alumnos de primero de bachillerato, que se llama Puerta Cerrada. Bueno, pues esta obra es una obra de corte filosófico con solo 3 personajes reales, que hacen alusión a algún otro, que trata, el argumento básico es la dificultad de la relación de unas personas con las otras, el tema de la muerte y el infierno no es el más allá, el infierno son los otros. Pues este tema, todo el tema del compromiso social, la responsabilidad social de cada una de las acciones, la libertad, la inmortalidad o no inmortalidad, el tiempo, la angustia, la náusea, todos los temas filosóficos vertidos en la obra, tenían que sacarlos estos chicos. Bueno, pues, a ver, primero, yo personalmente creo que los planes de lectura a veces son excesivos en el sentido de que si todos los profesores, gallego en nuestro caso, más castellano, más ciencias, más filosofía, más historia, le mandan 2, 3 libros por trimestre, algunos por trimestre, porque le dicen, oye, este es obligatorio y este voluntario para subir nota, y bueno, pues es que al final, hombre, no sé si son unos grandes lectores, son casi unas víctimas de la lectura, en mi opinión, ¿vale? Entonces yo pretendí hacer lo contrario, lo que llamo una lectura intensiva. Poca cantidad, es una obra corta, una obra intensa y la trabajamos a fondo. Entonces la cuestión es, abrimos un foro. En el foro no les dejaba dar el argumento, porque el argumento, vale, ya lo estás leyendo, era que tenía que ir destacando cada uno de los conceptos que les parecía que era importante. Cada uno de los conceptos filosóficos. Entonces, al principio, pues imaginaros, pues seguían el concepto infierno, el concepto temporalidad, el concepto angustia. Bueno, poco a poco, los discutían. Discutían en el foro acerca de la interpretación que había que hacer. Que por qué si este señor era un ateo, como es un ateo autorreconocido por él, ¿por qué utiliza esto del infierno y el más allá? ¿Y cómo se puede entender? Y esto es una discusión de foro de un hilo de un montón de cosas. Bueno, pues después de hacer todo eso, se dividieron en la clase en 3 grandes grupos, cada grupo trabajaba, cada grupo trabajaba más o menos entre sí, pero coordinado con los otros grupos, porque no eran 3 grupos de trabajo, eran 3 blogs, 3 carteles digitales sobre el mismo tema y parcializados. No nos cabía todo en uno, hicieron 3. El primero, como veis, que es este, que no sé si debo ampliar o no es necesario. Este primero es poco más o menos que una cosa... a ver, esto, ¿qué hacen? Cogen un libro y llevan a una página en donde de alguna manera acaban contando
existencialismo y de humanismo, ¿vale? Y así, pues con todas tienen, no quiero entrar, pero cada una de ellas son obras principales de Sartre y las fueron relacionando, ¿bien? Puramente introductorio, una biografía y poco más, pero hubo que hacer, lo hicieron ellos, yo no le di los datos, ellos seleccionaron y tal. Este blog, no sé por qué estoy haciendo esto, porque ya los tengo cogidos para evitarme el trabajo. Este blog lleva a un segundo blog que enlaza con el anterior. En ese segundo blog, porque, perdonad, otra de las cosas que se hizo en el foro fue seleccionar frases. Es decir, ha seleccionado el concepto de temporalidad. Busca una frase de 2 o 3 líneas, o 3 frases a lo largo de toda la obra, en donde se refleje el concepto de temporalidad. Y escríbelas en el foro. Después tradúcelas, porque escriben a veces en castellano y en trabajo se pedía en gallego. Después tradúcelas, como si también las hubiera querido traducir directamente del francés. No tuve tiempo a tal, pero hubiera podido haberse hecho, ¿no? Y entonces, fijaros, van generando pequeñas cosas. Esto no lo amplío para no perder mucho tiempo. Esto ponéis aquí no es una falta, cobardía en gallego se escribe con y entonces van haciendo una serie de cosas. No sé si empleo un momento solo, ¿no? Pierden bastante. A ver. Ahora. A ver, fijaros. Son frases que van seleccionando, ¿no? Los cobardes son más fieles que se esconden bajo las normas, por ejemplo. Y entonces van, no hace falta que traduzca, ¿verdad? Van cogiendo pequeñas frases que han seleccionado, por ejemplo, porque uno de los temas que se toca es la cobardía, digamos la cobardía social, ¿no? La cobardía. Bien, entonces lo van haciendo y conceptos, frases de la obra y después, a ver, no sé cómo decirlo, porque iba a decir una lectura interpretada, es un poco pedante. Morta, 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 morta. Nin o coitelo, nin o veneno, nin a corda. Xa está feito, entendes? Estamos juntas para seguir. A ver, pero esto ellos lo seleccionaron, ellos lo grabaron, ellos hicieron el podcast y el podcast lo subieron ellos a la web. Yo supervisé. Todo el diseño es de ellos. Y el diseño es de ellos, el podcast es de ellos. No os cuento más podcasts, pero hay varios. Hay fotos, hay vídeos, hay cosas para... un libro como entendido, desconstruido y vuelto a montar. Y esto, como veis, es... He pinchado aquí. El mapa conceptual Y esto es un mapa conceptual con otra herramienta online, Giphy, en este caso, o Giphy, porque nunca lo sé pronunciar bien, y esto ahora sí que tengo que perdonad, que soy en donde existencialismo, receta, esencia frente a existencia, esencia, no sé qué, interrelación constante entre el individuo y la sociedad, la concepción sartriana atea, tal. Esto os parecerá una tontería, ¿verdad? Esto no lo hice yo, esto lo hizo el chaval. Lo hizo online, esto está online y esto está público. No solo está aquí, está en Giphy. Cualquiera que pinche en esa herramienta de la web 2.0 puede acceder a ellos. Ya sé, o sea, si hay alguien de filosofía no puedo morir de vergüenza. Bien. No, yo... Tenemos que recordar una cosa más y ya. Bueno, no, es que no cuento, solo pongo una más, perdón, solo una. Ni cuento nada más. Porque no voy a... esperar. No me apuré. Solo este. Este es el tercero, y fijaros, está lleno de mapitas conceptuales, vídeos, todos estos son podcasts, y esto no era fácil sacarlo. Sacaron, por ejemplo, el tema de la homofobia, que está en la obra. O sea, no es que Sartre sea homófobo, sino cómo Sartre es capaz de plantear el tema de la homofobia. Lo sacaron, y os pongo simplemente eso. Ben, eu era o que agachaban unha marimacho, unha muller condenada. Condenada xa. Verdade?
Por iso non foi gran sorpresa. ¿Entenderéis, no? O sea, No sé si se entiende en gallego, es decir, dicen, a ver, a mí me han condenado, porque estos tres personajes están condenados en infierno metafórico, y ellos son capaces de sacar ese tema, de visualizarlo y de plasmarlo en esa frase. Y a mí me parece meritorio, por supuesto. Esto es lectura intensiva. Lo podía haber hecho hasta con una hora, un artículo de 10 páginas. Lo otro me parece un exceso, nos pasamos. Entonces, bueno, no particular, porque contamos de todo lo que era. Pues sí, imagino. A ver, vale, espérate, antes de eso, simplemente vamos a saltar cosas. Porque... Este es el que estamos y no lo vamos a... No vamos a contar. Bueno, solo déjame que continúe. Vale. Vamos a ver, es que esto es lo más difícil, lo que más nos cuesta. Nos hemos juntado 4 profes. Profe de filo. Empiezo por mí, fijaros. Profe de filo. Profe de ciencias, que da CNC, ciencias del mundo. Primero de bachillerato. Primero de bachillerato, estamos dando en el mismo grupo. Con lo cual hay que coordinar desde julio para pedir que en los horarios estemos... Eso. Quiero decir, esto parece una chorrada, ¿no? Pues no es una chorrada. Profe de inglés y bibliotecaria, que es la que facilita documentación y encima la que nos pone nada. Bien. Y con todo eso hemos cogido un vídeo que fue lo que nos pareció así inicialmente, y ese vídeo era un vídeo que es bastante conocido sobre una señora inglesa que era periodista y que vuelve, una chica joven, vuelve a la granja de sus padres, ven que sus padres son mayores y decide hacerse cargo de la granja de forma sostenible. Bueno, pues cogemos ese vídeo que es sobre producción alimentaria sostenible y lo tratamos desde filosofía, desde CMC, desde inglés y con biblioteca. Eso es lo que está en proceso. Nos vamos a ir a varios sitios de por aquí también del entorno y no sé lo que saldrá. Estamos trabajando con marcadores sociales y con Google Docs, y aparte de esto, no vamos a decir cómo lo hacemos porque no somos tan jóvenes, pero lo que me gusta de este proyecto, que no vamos a contar, es que de todo lo que hemos hecho se tiene un grado de autogestión más alto. No les hemos dicho cómo se tiene que organizar, lo están haciendo ellos. No, ellos llegamos el primer día, nos juntamos todos, bajamos a la biblioteca. Vale, profe, el vídeo. Y ahora ¿qué hacemos? Y dijimos, vosotros veréis. Vamos a ver, yo no sé cómo va a evolucionar esto. En este momento nos odia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está mal que... Pero vamos a ver, nos estáis pidiendo que elaboremos una ficha de observación para el día 28 y que nos vais a llevar a un monte a no sé qué. Pero, ¿qué demonios queréis que pongamos en una ficha de observación? Digo, no, a ver, les vamos dando pistas. Que solo son los huecos, para que cuando lleguéis allí rellenéis. Pero tenéis que tener los apartados para saber lo que queréis observar. Generar cuáles son las categorías de que vais a observar. Vais a hacer una observación sobre economía, sobre aspectos de biodiversidad, sobre el tipo es al que van a ver, está en un pueblecito de Pontevedra. Pues le pregunto, ¿qué hacen en inglés en Pontevedra? No, eso no es una ficha de observación. Será una entrevista, pero una ficha de observación no. Bueno, y aparte, así. Y aparte le tienes que decir, porque están preparando una entrevista a la ficha de observación, y aparte le tienes que decir, ¿qué pregunta? Es que hasta me puede parecer mal. O sea, les tienes que ir abriendo los ojos a cada cosa. Pero ellos van avanzando. Pero ellos están siempre por detrás. Claro. Ellos siempre son los que hacen, no sé si me explico. Ellos hacen las preguntas, ellos... Bueno, y no somos tan crueles, a ellos lo decimos mejor. Entonces, pues no sé más os podemos enseñar. Bueno, a ver, porque es que nos vamos a quedar sin que lo veáis. Vale. Mirad, os lo vamos a enseñar porque no gusta, sinceramente, nos da igual, os lo vais a tragar. Fue el resultado final de un trabajo que hicimos con un grupo voluntario de alumnos, porque hicimos un proyecto por detrás, dedicado, o sea, el destinatario de la comunidad educativa entera, que era sobre gestión de la pérdida y el duelo. ¿Qué pasa cuando alguien muere?
el tema, ¿no? Es un tema difícil, bueno, no voy a empezar el proceso. 12 niños escribieron diciendo que ellos querían participar, como podéis imaginar. Hicimos una selección. Ellos pidieron participar. Después de un proceso de meses investigando con nosotros, trabajando con sus foros súper activos, nosotros proporcionando materiales, previamente habíamos preparado y nos habíamos asesorado con expertos, en fin, no vamos a entrar ahí. Este fue el resultado final, preferimos que lo veáis, pero realmente nos encantó. Pero mira, a ver, foro, primero, imagina, Somos pesadas. imagina que alguien se muere, ¿no? Alguien cercano a ti se muere, un amigo o alguien. Describe qué te gustaría que hiciera tu mejor amigo o amiga en el caso de que tú tengas una pérdida. ¿Qué te gustaría? Piensa qué comportamiento te desagradaría que tuvieran las otras personas contigo en esos momentos. Ese tipo de preguntas. Era así, de este modo. Segunda fase, todo a través de los foros, ¿vale? Escribe 5 palabras que asocies con la muerte de las personas que más te importan. 4 palabras que asocies con tu muerte. 3 palabras que reflejen tus sentimientos, de ser inmortal, suponiendo que pudieras ser inmortal. 2 palabras que expresen lo positivo de la muerte y una palabra que identifiques con la muerte. Y todo esto yo decía, pues yo positivo ninguna. Nosotros decíamos, pues sí, yo sí. Pues qué bien, descanso, porque yo estoy cansado. Cosas así, ¿no? Era muy activo el foro, la verdad que sí. Entonces, al final, ellos tenían que buscar una imagen y un tema musical. Con lo cual hicimos una wiki. Entonces, A ver si carga, espera. Si carga, veréis una wiki. Esta wiki era un rollo. está todo sin maquetar, es un Sí, espacio de claro. trabajo. Y encima nos largaban cosas así sin saber muy bien. Era un rollo. Pero el viaje es intenso, ¿eh? O sea, es un mogollón de triunfo al posto. Total, nos cabreamos. Hicimos otra wiki y dijimos, esto así no puede ser, chicos. Porque menudo rollo. A ver cómo maquetamos. Les hicimos una segunda wiki, porque esta estaba ya como muy contemplada. Fijaros la segunda wiki. Bueno, esto de Mago Margaritas que le pedíamos para no tener que siempre los historiales a averiguar, ¿no? Que pusieran un poquito bien. Entonces ya, ¿qué era? Fijaros, habíamos seleccionado, como un poquito al principio aquí, Las palabras. bueno, no están aquí. Todos al final, imaginaros, eran 11 chavales y habían puesto 5 palabras de aquí, 5 de aquí, 5 de Todas esas palabras tenías que integrarlas en algún tipo de narración, de algo, de escrito, de reflexión. Es decir, con esas palabras tenían que hacer una frase. O sea, no solo con esas, podía haber más, pero esas las que ellos habían seleccionado tenían que estar ahí. Y tenían que tener una foto. Y al final ya conseguimos que integraran todas las palabras que ellos habían seleccionado con fotos y algunas que se escribían un verso, bueno, vamos. A ver, no son cosas de gran calidad, pero es un tema muy difícil y es una reflexión colectiva sobre algo que raramente reflexionamos. Vale. Y ya, resultado final. Entonces, antes de ponerlo a sonar, porque tiene sonido, simplemente, está cargada, ¿no? Bajo un poquito. Simplemente deciros que esto es, después de todo ese proceso, cada uno elaboró su propio documentito al que se accede pinchando en esa cruz. ¿Lo veis? Ahí hay un texto entero, una imagen y un archivo de sonido. Pero luego ellos eligieron su frase favorita y esto puede saber la selección de las frases que ellos seleccionaron de su propio trabajo, pincha en un trabajo individual. Solamente vamos a pensar en uno, ¿vale? No, ¿dónde está la cruz? Esa. ¿Ves? Por ejemplo, este niño tiene su paginita, entra, ahí está como tiene su paginita. ¿Veis? Por su imagen, La imagen que se sube a la nos acaban de migrar la página su archivo de sonido y su pequeñito texto. ¿Vale? Pero ahora solamente os vamos a poner la creación colectiva, de la cual cada uno seleccionó la frase que más le gustaba que haya hecho él. La música de ellos también. Imágenes, textos de cada uno de ellos, y lo comento un poco. Vamos a empezar. No, I'm not colorblind. I know the world is black and white.
it's moving in. I know I can, but honestly, will someone stop this train? Don't know how else to say it. Don't wanna see my parents grow. One generation's like the wind, I've had a life out on my own. Stop this train, I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, but honestly, will someone stop this train? Vale, pues esto era. Y antes ya de si podéis hacer alguna pregunta, lamento que no hayamos tenido tiempo. Sí, lo digo por si queréis entrar después. Cada cosa de estas es la opinión de unos compañeros grabadas, son podcasts y algunas son opiniones de los compañeros sobre las dificultades que tienen con las TIC, con la información. Por los procesos de aprendizaje. Yo simplemente antes de terminar, sí me apetece decir de alguna manera somos de los pocos representantes de las bibliotecas galegas que estamos aquí. Hace un año, un par de años, nos pidieron un pequeño documento para la revista galega de siglo, ¿no?, de enseñanza. Y en este artículo contábamos el proceso que habían seguido las bibliotecas galegas en relación con la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no?, que había sido muy apasionante y todo eso. Entonces, el final, no lo voy a leer, evidentemente, el final sí lo voy a leer, porque desde luego yo quiero dejar patente que en Galicia, las bibliotecas escolares que trabajamos en el REF, no hubiéramos podido hacer esta ponencia sin haber pertenecido a esa red que nos ha enseñado un montón y ha habido el trabajo por detrás de nosotros un montón de compañeros que siempre nos han apoyado, ¿no?, cuando hemos tenido dudas. Y también luego ha sido la experiencia pedagógica más potente de toda mi vida, ¿no? Entonces, voy a terminar diciendo, simplemente lo voy a leer, al final hacíamos mención a algunos problemas de organización de tiempos, espacios, cuando se incorpora todo esto que hemos mencionado ya. Pero sí quiero decir una cosa, a estos pequeños problemas, traduzco, se añade un interés tímido por parte de las diferentes administraciones que no acaban de apostar abiertamente por fomentar la solvencia de los coordinadores con dotaciones horarias dignas. Yo no sé vosotros, yo desde Galicia hago esa reivindicación. Horas, no hay horas, no está reconocida la figura del bibliotecario con una dotación horaria establecida. Y seguimos diciendo, las bibliotecas escolares galegas gozan de un estado de salud más que aceptable, debido a los generosos y altruistas, tipo ONG, diría yo, cuidados de los docentes que las mantienen activas y la inteligente gestión por parte de la asesoría, ojo, elementos frágiles si no se apoyan en estructuras consolidadas y solventes. Se escuchan rumores de que comienzan a ser un referente, pero si no acaban por consolidarse definitivamente y se desperdicia tanta ilusión y trabajo, el daño será irreparable. Y nada más. Gracias. Si alguien de vosotros quiere ver esto o quiere algo, vamos a ver. Si vosotros te creáis en Google y lees al Cantón, porque todo está accesible. Desde esto
todo está accesible. Entonces, Tendría que llegar. Y ese documento lo tenéis también. vamos a ver. Esta es la página principal de nuestro centro. Y durante unos días dejaremos esto aquí y después durante muchos más días aquí abajo.